Un cordial saludo. A continuación, la justificación del trabajo de aplicación del módulo de estadística. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Mira Graciano, estudiante de Administración Financiera de la institución universitaria CEIPA. Mi nombre es Carolina Franco Orozco y soy estudiante de Administración Financiera. Y mi nombre es Juan Miguel Suárez, estudiante de Administración Humana. Comencemos. El IPC sirve para conocer la evolución de los precios y se utiliza de forma directa para calcular los salarios que cobramos, para revisar contratos de arrendamiento de inmuebles, para fijar las pensiones, para actualizar las primas, entre otras. El IPC es una de las variables que más afecta a nuestra economía personal, ya que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que más utilizamos. Por eso es uno de los indicadores básicos que nos permite conocer cuándo suben los precios y si nuestros ingresos lo hacen al mismo nivel que él. Se puede observar una gran variación del IPC durante los últimos 15 años, teniendo una media del 4.8%, donde más del 53% de los años se encuentran por debajo de la media y el 47% restante por encima de esta. Según esto, se puede decir que el IPC en Colombia no tiene un incremento gradual, sino que ha sido desmedido, tanto como a la baja como en el aumento de la misma. Podemos ver que es evidente que el IPC en los últimos 3 años ha ido aumentando, lo cual indica que la inflación se ha incrementado en el país. Esto se ve apoyado consistentemente en todas las medidas de tendencia central, ya que el incremento en promedio en 2012 fue del 0.16%, en 2013 del 0.30% y en el 2015 de 0.55%. La mediana de 2015 fue de 0.6, mucho más alta que las del 2013 y 2014, que se situaron en el 24%. Al analizar mediante una gráfica la evolución del IPC de los últimos 3 años, podemos notar que la tendencia ha sido positiva, es decir, que ha ido aumentando durante los últimos 36 meses. Además de esto, vemos ahí que hay una clara muestra de estacionalidad, pues hay meses picos en enero y febrero de cada año. ¿Qué es y cómo se establece el salario mínimo? Se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual. En muchas compañías colombianas se acostumbran a acordar el modo de pago y la forma mediante una cláusula especial en el contrato de trabajo, es decir, quincenal o mensual. Este es acordado mediante una negociación entre los sindicatos y las mesas de concertación establecidas por medio de representantes del Ministerio de la Protección Social, con base a la inflación final causada del año inmediatamente anterior a la vigencia del salario. Evolución del salario mínimo en los últimos 15 años. Al finalizar cada año, se reabre en Colombia la discusión sobre el incremento del salario mínimo, buscando mitigar el impacto del desempleo y la pobreza. Sin embargo, el IPC versus el salario mínimo legal vigente con respecto al incremento de ambos presentan una tendencia a la baja y a través de los últimos 15 años su incremento ha sido cada vez menor con una línea de tendencia polinómica según podemos verlo en la gráfica del trabajo. El salario mínimo, por razones obvias, sube anualmente, de igual modo como lo hace el IPC. La tendencia es lineal con un R cuadrado de 0.999, lo cual permite una posible predicción de que en el próximo año seguirá subiendo en la misma proporción. Este gráfico nos muestra la relación de dependencia que existe entre el IPC y el salario mínimo, pues el IPC, como lo vimos en el marco teórico, es el piso sobre el cual se fija el incremento del salario mínimo. Esta imagen muestra cuál ha sido la variación mensual porcentual del IPC de los últimos 10 años. Necesitamos comprobar si las variaciones del IPC de estos años se ajustan a una distribución normal. Para ello buscaremos si los datos cumplen con las características de este tipo de distribución descritos en la cartilla de estadística.
Para eso debemos calcular los estadísticos de resumen principales que se ven en la siguiente tabla, donde podemos ver cuál fue la media, mediana, moda, desviación estándar de los datos, kurtosis, asimetría, coeficiente de variabilidad, valor máximo, valor mínimo y rango dentro del cual se desenvolvieron estos datos. Por todo lo anterior podemos concluir que los datos de la variación del IPC no obedecen o no cumplen con las reglas de una distribución normal. Para el siguiente punto del trabajo, el cual consistía en simular una encuesta a nivel nacional, partiremos de lo primero, que es definir cuál es la muestra para que sea representativa. Por la población de Colombia partimos para poder determinar la muestra. Esta la conseguimos en la página del DANE y dice que a la fecha la población nacional es de 48.587.076 habitantes. Con este dato y considerando un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%, calculamos una muestra necesaria de 271 individuos. Esto usando un aplicativo de Excel para tal propósito. Para desarrollar la encuesta se diseñaron las siguientes preguntas de acuerdo a la temática desarrollada a lo largo del trabajo. Dos preguntas con posibles respuestas cuantitativas y una con una posible respuesta cualitativa. La primera pregunta fue, aproximadamente, ¿cuántos son sus gastos personales básicos? Nos referimos a vivienda, alimentación, transporte, recreación, es decir, la canasta básica. La segunda es, ¿cuál cree usted que debería ser el salario mínimo justo en Colombia? Y la tercera, ¿considera que en general la calidad de vida de los colombianos está mejorando? Y las posibles respuestas son sí o no. Esta es la tabla de frecuencias y los estadísticos de resumen de las respuestas de la primera pregunta. Se crearon unos rangos de respuestas y se les dio una frecuencia relativa, frecuencia absoluta y estas también acumuladas. Los estadísticos de resumen calculados fueron media, mediana y moda, desviación estándar, coeficiente de variación, valor mínimo, valor máximo y rango. De la pregunta número 3, por tratarse de una pregunta con respuestas de tipo cualitativo, no se pueden calcular muchos de los estadísticos de resumen. Calculamos la moda, así como los valores de respuestas tanto para el sí como para el no en frecuencia absoluta relativa y acumuladas. Finalmente, calculamos intervalos de confianza de un 90%, tanto para la pregunta número 1 como para la pregunta número 2. Viendo la pregunta número 1, lo que quiere decir es que podemos esperar con un 90% de certeza que cada vez que preguntemos el valor de los gastos personales a las personas, la respuesta se debe encontrar dentro del rango de entre 719.463 y 790.536. Para la segunda pregunta, podemos de la tabla deducir con un 90% de certeza que cada vez que preguntemos el valor que debería tener el salario mínimo para ser justo en Colombia, la respuesta debería encontrarse en el rango de entre 987.922 y 1.037.169. Con esto finaliza el desarrollo del presente trabajo. A continuación, algunas conclusiones. Durante la elaboración del trabajo pudimos manejar herramientas estadísticas tales como las tablas de frecuencias, los estadísticos de resumen y encontramos su utilidad en el desarrollo de las diferentes labores administrativas. Los gráficos estadísticos son unas de las mejores herramientas con las que contamos para presentar información estadística y así poder encontrar tendencias y relacionar datos. Encontramos también que en la estadística es fundamental para el país, ya que sirve para el gobierno y los entes administrativos para la toma de decisiones. Encontramos que el IPC y el salario mínimo son muy difíciles de predecir por medio de modelos sencillos como los que utilizamos durante estos trabajos, ya que estos se ven influidos por una gran cantidad de factores que no pudimos considerar, tales como factores macroeconómicos, factores naturales como el fenómeno del Niño, como las sequías, entre otros. De la simulación de encuesta pudimos encontrar y poner en práctica conceptos como la elección de muestra representativa para diferentes tipos de población y teniendo en cuenta variables como margen de error, de confianza o variabilidad de una población.
Además que las encuestas son una herramienta muy útil para recolectar información en la población. Con la simulación pudimos poner en práctica tablas de frecuencia, cálculo de estadísticos de resumen y medidas de tendencia central, igual que las medidas de dispersión y de posición. Finalmente, el cálculo de intervalos de confianza nos brinda una herramienta de gran utilidad para predecir el rango dentro del cual probablemente se encuentre la respuesta a alguna pregunta. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer la atención brindada. Queremos aclarar que el presente video es solo un pequeño resumen que debe estar acompañado del trabajo escrito y de la hoja de cálculos donde se hicieron todas las gráficas y cálculos que se presentaron dentro de este trabajo. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.